bendiga, bienvenidos a otro episodio más aquí en el podcast de Fragmentados. Me da muchísimo gusto poder acompañarlos nuevamente en este momento, hermoso tiempo que ustedes nos están escuchando por allá. Porque sé que vamos a recibir palabra de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser liberados. Él quiere sanar los fragmentos de nuestro corazón y pues para eso nos ha traído hoy acá a mí y a Jocelyn desde Guatemala. Jos, ¿cómo has estado? Pues en una semana increíble, he vivido cosas maravillosas, he pasado tiempo con personas que quiero y pues gracias a Dios, a pesar de los problemas y todo, creo que sabemos que Jesús está con nosotros, que Dios está con nosotros y eso nos da aquella paz y aquella tranquilidad que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pirulais, ¿cómo era? Bueno, les mandamos de verdad un fuerte abrazo hasta donde nos estén escuchando. México, Honduras, Colombia, Guatemala, acá las personas lindas que nos sintonizan desde el YouTube o desde la programación. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí de Guatemala o cualquier país donde ustedes nos estén escuchando, ¿eh? Así que escríbanos, déjennos de dónde nos están escuchando. Creo que va a ser increíble para nosotros saber de dónde nos están escuchando. Y así también queremos recordarles que pueden irnos a buscar a nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram como Fragmentados Podcast. Y también ir a buscar a Conexión Radio 20. Se encuentra en Instagram, Facebook y YouTube. Sé que habrá contenido edificante para sus vidas y de bendición. Así es, recuerden que ustedes pueden escuchar esta radio en línea totalmente online y gratis a través de conexiónradio20.com. Con que ustedes tengan acceso a internet, ustedes pueden ingresar a esta página y escuchar este podcast y muchos otros programas que hay dentro de esta emisora linda que va a bendecir, les va a ayudar bastante. Y de igual manera, si ustedes se quieren poner en contacto con la radio, ustedes quieren dejar sus mensajes, quieren hablar acerca de este programa u otros más, pues les invitamos a que vayan y nos agreguen ahí al WhatsApp, nos escriban a través del más 57 31 8 25 33 35 0. Ahí va a haber gente linda que está atenta para responder a sus dudas. Incluso si quisieran consejería, si ustedes necesitan ayuda, pueden escribir por acá. Esta vía es algo que pues el Señor nos ha dado y hay que utilizar las redes sociales para una buena ayuda. Entonces, nosotros aquí les dejamos el contacto para que vean que no solo pueden escucharnos a través de este podcast, sino que también ustedes pueden estar cada vez más cerca, que es lo que Dios nos ha dado para estos tiempos. Creo que Pablo hubiera sido muy feliz compartiendo la palabra de Dios sin tener que moverse de un lado a otro cuando no podía. Él decía, yo quiero ir a Roma, pero el Espíritu Santo aún no me lo deja, y pues de pronto él se hubiera echado un podcast así para transmitirlo hasta allá. Son las cosas que Dios nos ha dejado ahora. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un tema que espero nos ayude. Creo que esto de pronto se va a sentir un poco, no sé, blasfemo, van a decir, estas ya empezaron a hablar herejías, pero pues es que creo que hay que hablar de algo que es muy importante, y es que a veces podemos llegar a sentirnos traicionados por Jesús. Yo no sé si alguna vez ustedes se han sentido de esta manera, pero hoy vamos a estar hablando de Jesús como el tercer impostor. Tan, tan, tan. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Primero vamos a hablar acerca de dónde viene esta frase que se volvió tal vez un poco común. Ahí para las personas que recordaremos, estábamos en pandemia. Bueno, era eso de estamos encerrados, ¿qué hacemos? Y salió un juego que la idea era de una navecita donde se tenía que arreglar y bueno, habían como tripulantes, pero también habían dos impostores. Se podían poner para más, había muchos juegos, pero imaginando o pensando en la principal era pues como dos impostores, ¿no? Entonces nació como ese término el tercer impostor, porque hacía referencia a que uno de los tripulantes, que se suponía era parte de tu grupo, de tu equipo, empezaba a ayudar a las personas contrarias. O sea, la idea era como los impostores deshacerse de los tripulantes. Pero uno de los tripulantes, cuando se volvía o se ponía a favor o ayudaba
a los impostores se volvía como el tercer impostor, porque él no podía tener las acciones como de poder eliminar a los tripulantes, pero se ponía del lado de ellos. Entonces ahí como que venía esa parte de, es el tercer impostor, ¿verdad? Porque no era impostor realmente, pero hacía esa función. Entonces es un juego que se volvió como muy famoso. Y debemos admitir que hubo un tiempo que lo estuvimos jugando bastante. En esos tiempos era como, bueno, tenemos la reunión y luego nos poníamos a jugar. Nos dimos cuenta cómo esto atraía bastante a la gente. O sea, ellos era como, vamos a jugar. Entonces se metían a las reuniones, participaban, luego nos quedábamos jugando. Y curiosamente esto luego daba lugar a que muchos después era como, platiquemos, ¿verdad? Y bueno, fue un tiempo de ayuda. Aunque admito que baneamos el juego porque luego nos volvimos muy buenos mentirosos. O sea, para este juego uno tenía que mentir. Entonces nos volvimos muy buenos en eso y no, ya nos estábamos pareciendo más al padre de la mentira que a nuestro buen Padre Celestial. Entonces fue como aquí ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, para las personas que nos están escuchando y han jugado, pues creo que me entenderán muy bien sobre esto. A veces nosotros podemos llegar a sentir como Jesús un tercer impostor, ¿no? Porque nosotros al leer la palabra de Dios, y creo que es lo que todos decimos, ¿va? Dios te ama, Dios es amor y así. Pero hay ocasiones donde vivimos ciertos procesos y pensamos que Jesús está en nuestra contra, como si Dios estuviera contra nosotros. Y entonces lo sentimos como un tercer impostor, ¿no? Porque decimos, bueno, el primer impostor siempre en nuestra vida va a ser Satanás, es el enemigo. O sea, él quiere robar, matar y destruir todo lo que Cristo ha venido a construir en nuestras vidas. Y por el otro lado, él dice, ¿no? Pues, o sea, Jesús, él dice, yo vine para traerles vida y vida en abundancia. Entonces sabemos que él quiere lo mejor para nosotros. Y llega una situación donde sentimos que él se convierte en el tercer impostor. ¿Cuál sería el segundo impostor, Josh? Porque viendo que el primer enemigo es Satanás, ¿quién sería el segundo enemigo real que nosotros tenemos como seres humanos? Nosotros mismos. Creo que o sea, muchas veces sabemos que el yo en nosotros es el gran enemigo para nosotros. Porque muchas veces nuestros pensamientos, nuestro ego, nuestro yo, hay mucho Jocelyn en Jocelyn, mucho Katy en Katy. Ajá. Y eso se vuelve un impostor para nuestras vidas. Nosotros mismos somos nuestro propio enemigo muchas veces. En una ocasión yo escuchaba que alguien decía, no es que nosotros muchas veces vamos a pelear en contra de Satanás, sino a veces en contra de nosotros mismos, porque Satanás no nos obliga a pecar, pero nos pone el pecado en bandeja. Entonces ahí con quien estamos peleando no es con Satanás ahí agarrándonos tipo la mano, así como, hazlo, ¿va? Porque él no tiene ese poder. Pero sí nos puede influenciar y mira, hazlo, aquí te la pone enfrente. Y uno pelea con uno mismo para decir, no lo hago. Entonces ahí está nuestro segundo impostor, nosotros mismos. Y la misma palabra nos dice que nosotros no pecamos solo porque pues ya el pecado está en nosotros. De hecho, nosotros somos tentados al pecado, o sea, las tentaciones vienen por nuestros malos deseos. Como seres humanos, e incluso volviéndonos nuevas criaturas en Cristo, nosotros en ese momento pues sí, recibimos al Espíritu Santo y ahora tenemos la facultad de decidir por lo bueno, queremos lo bueno. Pero también está que aún tenemos deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces las tentaciones vienen a ser fuertes a nuestra vida porque estamos luchando, estamos batallando contra nosotros mismos de si lo hago o no lo hago. Entonces en nuestra vida siempre hay dos impostores, aquellos que nos quieren ejecutar, aquellos que nos quieren traicionar, que muchas veces aparentan ser como nuestros amigos. O sea, Satanás jamás va a venir con cachos y decir, mira, soy el diablo, te voy a tentar, ¿va? O sea, va a poner la tentación de tal manera que lo sientas tan amigable, tan agradable, que es sí, cuatazos pequemos, ¿verdad? O sea, así es como él actúa. Entonces, y nosotros mismos también a veces disfrazamos, seamos honestos, es como, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Es como, hablemos de la comida. ¿Por qué no, va? Hablemos de, no, pues es que solo es una taza de café más, ¿verdad? O sea, el café es delicioso, pero en medida excesiva, como cualquier otra cosa, es dañino, ¿no? Entonces, no, pues solo es una taza de café más, pero ya llevas como 3 en el día.
Entonces, como cualquier otra cosa, no sé, nosotros decimos solo es una Coca-Cola, solo es, nos van a banear por andar mencionando marca, ¿no? Solo es otra gaseosa, soda, solo es un pastelito más, solo es un risito, galguería, chuchería, como lo digan en su país, solo es una cosita más, ¿no? Y a veces así decimos del pecado, solo es una más, ¿no? Pero ahí nos estamos engañando nosotros mismos. Existen estos dos impostores. Ahora, venimos a la parte de que a veces sentimos como que Jesús fuera el tercer impostor, porque cuando venimos a Cristo, pues sí, Él también nos pide que hagamos cosas que son difíciles para nosotros. Y puede que en algún punto, en algún momento, llegamos a sentir como si Jesús fuera ese tercer impostor. En el plano del juego, pues la persona sí definitivamente puede que llegue a traicionar a las personas y sí es un tercer impostor, o sea, sí se comporta como tal y sí nos está traicionando, pero en la vida real, hablando de Jesucristo, Él no es ese tercer impostor, Él no nos traiciona, lo voy a decir de una vez y ya vamos a ver en su palabra, en la palabra de Dios, por qué es así. Pero vamos a una pregunta. ¿Yo alguna vez te he sentido como traicionada por Jesús, así como que Él te falló? Es fácil que la gente nos traicione y se siente normal, pero qué difícil cuando sentimos que es Jesús el que nos traicionó. Creo que tal vez hace poco, viéndolo ya a lo más profundo con este enfoque a lo que te contaba hace unos días, de que yo tenía que pedirle perdón a alguien. Y muchas veces nos sentimos traicionados porque Dios nos manda a hacer algo que es difícil para nosotros y Dios nos manda y está así como que hacerlo. Pero, o sea, vemos que quizás la otra persona no tiene, quizás, ¿cómo podría decirlo? Quizás no merece ese perdón y no merece mi disculpa. No, mero dramático. O incluso hasta nosotros mismos no tenemos razones por qué ir, pero Dios nos está mandando. Y justo quizás así me sentía porque yo le decía a Dios, ¿por qué no tengo valor? No sé cómo, ¿qué le voy a decir? Y es de esa manera me sentía yo porque justo si vemos la oveja perdida o el hijo pródigo, vemos que si lo vemos de un lado, el hermano del hijo pródigo quizás se sentía traicionado por el padre. Oh, sí. Porque, o sea, que el hijo pródigo, bueno, tomó lo que le pertenecía, lo fue a malgastar y que el padre lo recibiera con tanto amor, con tanta felicidad. Vino el hermano y pues sintió envidia, sintió egoísmo, sintió mucho de humanidad en él. y es lo que muchas veces nos pasa. Y yo le decía a Dios, no me dejes tranquila hasta que te obedezca. Pues no me dejó tranquila, pero gracias a Dios, si le damos el lugar a Él y lo vemos como Él, que Él tome el control, no como nosotros lo miremos, no como nuestros pensamientos lo digan o como el enemigo quiera venirnos a mostrar, sino Dios sabe realmente sus planes, Dios ve de un plano más amplio lo que estamos viviendo en ese momento. Y creo que quizás en momentos llegué a pensar que me sentía traicionada por Jesús, por lo que me estaba mandando a hacer, pero debemos de darle el lugar a Él, porque Él sabe, Él ve más allá. Creo que eso es bien, bien difícil cuando, o sea, por ejemplo, habrán cosas que cuando venimos a Cristo sean más fáciles de hacer y es como, bueno, tienes que dejar de mentir y para alguien va a decir, eso es pan comido, yo voy a empezar a hablar con la verdad y realmente lo hace con tanta facilidad y para otros eso va a ser algo muy complicado. Creo que hay cosas que dependiendo de nosotros, o sea, de las personas, de la situación, algunas cosas para obedecer a Dios van a ser más fáciles que otras, pero hay un punto donde nosotros nos sentimos como
No, Dios, eso está muy difícil. ¿Esto por qué? Esto no lo quiero hacer, ¿no? O sea, mándame a hacer, quiero otra cosa, pero esto en específico no. Y comparto eso. Yo sé que hemos estado ahí hablando tras bambalinas respecto a eso. El sentir eso de decir de parte de Dios, ¿por qué me está...? Incluso yo voy a agregar mi versión de la historia. Decirle a Dios, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué no le pides esto a alguien más? ¿Por qué tengo que ser yo? O sea, tienes billones de gentes en el mundo y a mí me pides justo eso, ¿no? O sea, ¿por qué yo no? Entonces, sí llega uno a ese punto de decir, Dios, o sea, quieres tal vez más a los demás que a mí, porque a mí sí me pides hacer esto y a otros no. Y bueno, podríamos decir, si se trata de ir y predicar, al menos en mi sentido, es muchísimo más fácil que me pida tal vez extender mi perdón a alguien que me haya fallado, porque al menos personalmente lo digo, si se trata acerca de hacer algo que me saca de mi zona de confort, lo voy a hacer con miedo, con pánico seguramente, ahí como que temblando, tal vez es como, ay no, esto está difícil, pero ahí voy, Señor. Pero cuando se trata acerca de mis emociones o sentimientos, yo soy una persona que me cuesta como dar un poco la confianza. Y cuando al fin la doy, y a veces siento yo que es como, va, está bien, no le pongo tanto caso. O a veces sí, pero voy perdonando o dejando a un lado las cosas porque me gustaría poder perdonar las 70 veces 7, pero creo 70 veces 7, como dijo Jesús, pero creo yo que yo hay un límite donde después de no sé, las 800 veces se me caducó el perdón, ¿va? Entonces ya viene Dios ahí como, ¿te recuerdas que tenías que perdonar? Y el inicio es fácil, pero al menos personalmente llega a un límite donde, no, Dios, no me mandes a hacer esto, por favor. Y como tú decías, va, a veces Dios lo manda a uno, o sea, que el primer paso, cuando a veces ni es uno el que se ha equivocado, ¿no? Entonces ahí, esas son las experiencias que diría yo son como complicadas y más cuando tal vez sentimos que Dios pudo haberlo evitado, pero Dios no lo evitaste, ¿por qué? ¿Por qué no evitaste que esto sucediera? Quizás alguien está enfermo en cama escuchándonos en este momento. Quizás alguna tragedia sucedió en su casa, en su familia. Y ustedes dicen, ¿por qué no evitaste que esto pasara? ¿Por qué no evitaste que esto sucediera? Y muchas veces llegamos a sentir a Jesús como el impostor porque aún no conocemos cómo es Jesús, no conocemos su corazón y queremos compartirles cómo es el corazón de Jesús. ¿De alguna vez tú te has sentido como, no sé, traicionada por Jesús? Quiero que conozcas el corazón de Jesús, cómo Él se siente cuando Él te envía a hacer cosas que a ti no te agradan tanto o que para ti van a representar un sacrificio, o sea que al final tú vas a salir perdiendo en medio de la decisión que Él te mande a hacer. Sí, hay cosas que Dios nos manda a hacer sabiendo que el resultado no va a ser bueno, pero ahí viene la obediencia de nosotros. Y quiero que sepas cómo se siente Jesús en esos momentos. Él no te odia, de verdad, no te odia. Él te sigue amando, aun cuando es muy difícil para Él mandarte a hacer esa clase de cosas que en nuestra mente humana no llegamos a entender. Quiero recordarles la historia de Lázaro y qué es lo que sucede en ese momento que él está enfermo. Nosotros cuando leemos la historia vemos la perspectiva de Jesús y vemos la perspectiva de María y Marta. Incluso de la gente que está cerca. Hay unos cuantos comentarios registrados en la Biblia, pero algo que me llama la atención es que no vemos qué es lo que pensaba Lázaro. No se nos dice que Lázaro dijo esto, Lázaro dijo aquello o pensó de aquella manera. No, o sea, no hay un diálogo de Lázaro. Y lo único que se nos dice es que hay un punto donde Marta y María, siendo las hermanas de Lázaro, le mandan un mensaje a Jesús diciendo: Jesús, oye, tu amigo querido, dice incluso algunas versiones, tu amigo querido está enfermo, ven y haz algo. Y es que Jesús se la pasaba sanando a los enfermos, Entonces, aquí viene algo muy importante.
Jesús, antes que hacer algo que estaba en su corazón, decidió hacer algo que estaba en obediencia al Padre. Jesús es Dios, 100% hombre, 100% Dios, pero no hizo nada que el Padre no le enviara a hacer. Y Jesús y Lázaro eran cuatazos, eran amigos, pero en determinado momento viene el Padre, o sea, estoy ampliando el contexto porque no es algo que vemos acá, pero podemos entender en la Biblia, porque Jesús, en lugar de ir a ver a su amigo, en lugar de irlo a ayudar, se demoró 4 días. 4 días fueron la diferencia para demostrarle él su amistad a Lázaro de alguna manera. Y quizás haya alguien acá que ustedes se sienten a veces así confrontados de decir: Dios, pero lo que me estás pidiendo va a lastimar a mi amigo o a mi amiga, voy a traicionar su confianza. Hay momentos en los que la obediencia a Dios va a requerir un sacrificio que viene a recalcar, o se viene a entender ese versículo tan famoso o conocido quizás, ¿verdad? Que el que no aborrece a padre, a madre, a hermanos, incluso creo que menciona también al cónyuge, no es digno, no es apto para el reino de los cielos, o sea, no está como capacitado incluso. Entonces viene a ser confrontativo, porque entonces Dios nos está mandando a odiar a nuestro hermano. No, pues si Él nos dice que amemos al prójimo. Son la clase de cosas que se oyen tan confusas en la palabra de Dios cuando no las meditamos. No son contradictorias, de hecho van unidas unas con otras. Porque podríamos decir que entonces Jesús seguramente no amaba tanto a Lázaro porque decidió obedecer lo que el Padre le pedía. Creo que si ustedes han leído la historia sabrán que lo que sucedió fue mucho mejor, pero porque ahora conocemos la historia. Quizás ustedes están en una situación donde no ven qué es lo que va a pasar y ustedes dicen: es que no, lo que me estás pidiendo es una locura, es una tragedia, ¿no? Pero aquí viene eso importante, Dios. ¿Qué te hace pensar o cómo te sentirías tú poniéndote en el lugar de Lázaro, donde él dice: Jesús se la pasaba sanando a los enfermos? O sea, ¿para qué me preocupo si Jesús sana a los enfermos? O sea, solo estoy malo, mándenlo a llamar. Y manda a llamar no a cualquier persona, no era para Lázaro, no era solo su maestro, su rabino, era su amigo. ¿Cómo te sentirías tú que, por ejemplo, tu mejor amigo, tu mejor amiga, incluso a veces quizás alguien tenga más cercano a sus padres y ustedes dicen: bueno, yo confío que me van a ayudar? Entonces, con tanta tranquilidad, en un momento de auxilio, de ayuda, mandas a llamar a esa persona y esa persona ni sus luces, decimos aquí en Guatemala, no sé si esto es conocido en otros lados, pero no se ve por ningún lado. Jesús no tenía un WhatsApp o un teléfono para llamar y decir: mira, Lázaro no llegó hasta dentro de 4 días, o sea, morite, pero ahí llegó. Algo tonto, ¿no? Pero no sucedió eso, o sea, Jesús no manda ningún mensaje como tal de regreso, y él solo dice: esto es para la gloria de Dios. Pero Lázaro no sabía eso. ¿Cómo te sentirías tú en esa posición? Creo que la verdad, triste, traicionada, saber de que no llegó. Y creo que hasta el largo punto, sí, o sea, él, la verdad, no sé cómo se sintió, qué alegría de saber cuando resucitó a abrazar a Jesús. Uh-huh. Pero creo que solo murió y ya no sintió nada, Jesús no llegó. Pero quiero que pensemos también del lado de Jesús, porque me imagino de que, o sea, estaba obedeciendo la voluntad del Padre, pero era su amigo. Y sabemos que cuando tenemos un amigo, o sea, nos llama y somos verdaderos amigos, nosotros vamos a correr y ir. Y más Jesús, que Él es fiel y Él nunca nos deja. Pero en ese momento Él estaba ir y correr hacia sanar a su amigo o obedecer la palabra de Dios. Entonces me imagino a Jesús así como que: bueno, te vamos a obedecer, Dios, vamos a hacer esto para la gloria y honra tuya. Pero me imagino que Lázaro se entristeció y murió. Se enfermó y ahí quedó. Y creo que muchas veces nos pasa que nosotros nos enfermamos y es como: Dios, quítame esto. ¿Por qué me has desamparado? Sí, y es como que, bueno, o sea, pasa la enfermedad y gracias a Dios pues
se nos quita, entonces ya andamos como que tranquilos, pero para las personas que no es así, creo que se sienten quizás ignoradas, olvidadas, traicionadas, que quizás Jesús, que Dios no nos escucha, y muchas veces nos pasa cuando le estamos pidiendo a Dios con tanta insistencia algo que sane a alguien, y incluso más si estamos cerca, estamos viviéndolo con esa persona, pero Dios sabe las cosas maravillosas y los milagros que quiere hacer frente a nuestros ojos. Y incluso hace unos años, un año y algo, pues creo que en episodios anteriores hemos hablado de que a mi hermana pues la tuvieron que operar. Ella se enfermó y estuvo varios días enferma, que no le hallaban qué era, y varias veces la llevaron al hospital, no la recibían, y nosotros decíamos ¿por qué? Y una doctora que la recibió, que la atendió, dijo que era otra cosa más leve, solo le dio para el dolor, y no la recibió. Y nosotros así como que Dios, ¿por qué no la reciben? Dios, ¿por qué esto? Dios, sánala, Dios, que se le quite eso, que las pastillas hagan algo. Y no sucedía nada. La cosa que unos días pues se agravó más, el dolor fue muchísimo más fuerte. La cosa que la tuvieron que operar. Ahora sí ya la recibieron porque ya iba muriéndose. Ay, no. Y la cuestión está de que Dios no quería sanar. Dios no quería solo quitarle el dolor y que ella estuviera bien. Dios quería hacer un milagro en ella, y justo ahora mi mamá le dice, ahora te vas a llamar Milagro. y eso es lo que pasa. Muchas veces nosotros nos entristecemos porque Dios no hace lo que nosotros queremos. Y creo que acá en este caso Lázaro quizás no lo vio porque él murió, pero Marta y María sí lo estaban viviendo. Y ellas como hermanas querían que Jesús sanara a su hermano, que sanara a su amigo, pues, pero Jesús Dios no lo estaba mandando a sanar. Dios quería hacer un milagro muchísimo más grande. Y bueno, tal vez incluso para Lázaro, o sea, llegó hasta la muerte. O sea, no sabemos qué tan grave o de qué estaba padeciendo, que quizás él estaba ya en lo último, así como ya no aguanto, ¿a qué horas aparece Jesús? ¿A qué horas aparece mi amigo? Y esto ya estamos especulando, pero eso les decíamos al inicio, quizás ahorita nos vamos a escuchar más blasfemas ahí haciendo herejías, porque estamos tratando de adivinar o pensar o ponernos en la posición de Lázaro. No nos lo dice la Biblia, pero se imaginan ahí a Lázaro así como, ay Jesús, ¿por qué no vienes, va? O sea, ¿a qué horas apareces? Está preguntándole a María, ya viene, ya se acerca, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha mandado a decir? Ala, sí, no, y no tener una respuesta de Dios. Quizás más de alguien se ha sentido así, Dios, ¿y a qué horas me respondes, va? ¿Y por qué no me dices nada? ¿Por qué no me hablas? Y esas cosas nos fragmentan. A mí me hace pensar mucho en dos personajes, bueno, dos historias podríamos decir. Creo que es el salmista David, porque nos lo registran los salmos, y decía, hablaba acerca de la traición de sus enemigos. Pero él dice en un fragmento, pero él dice precisamente, si hubieran sido mis enemigos quienes me traicionaron, pues esto no me sería raro, porque, o sea, es normal, son mis enemigos, pero tú eras mi amigo. En ese momento él dice, tú que eras mi amigo, me sentí traicionado. Y eso, no sé si alguna vez les ha pasado que dan la confianza a una persona y se vuelve tan cercana, y justo esa persona que se volvió tan cercana es la que ahí aparece como con, ¿cómo se dice ese término? Como apuñalándote por la espalda, ¿no? Y es como, o sea, si lo hubiera sido aquel fulano que yo sé que le caigo mal, sería más entendible, normal, pero... dice. Ya me lo esperaba. Cabal, ya, ni modo, a otra. Pero aquella persona que tú no esperabas que te traicionara, eso duele. Ahora, yo personalmente le voy a poner que si es Jesús quien, o sea, sentimos que nos traiciona, para mí es más difícil. Porque me pongo a pensar y digo yo, bueno, pues son personas, las personas nos equivocamos,
el pecado está ahí. Y recuerdo un momento donde una persona hizo algo en contra de mía, a una persona que así le tenía mucho cariño, y yo me puse así como, no puede ser, o sea, me dolió tanto, y estuve así en ese punto de decir, hoy sí, le voy a odiar, va a ser la primera persona en mi lista negra de personas odiadas, ¿no? Pero viene en ese momento y el Espíritu Santo me dice, recuérdate que no es la persona, solo se está dejando usar por el enemigo. Y en ese momento todo mi enojo se volcó contra Satanás y empecé a orar. Ese día le cayó porque de verdad me enojé y dije yo, usaste a mi amigo, a esta persona que tenía tan cercana para lastimarme. Ah, no, hoy sí. Y pues empiezan las oraciones y mira, fue algo como que me volqué en contra, de verdad. Encontré mi verdadero impostor. Claro que eso es, en ocasiones me ha sucedido así y recuerdo esa palabra, pero hay momentos en los que es difícil hacerlo porque ves las malas intenciones de la otra persona y es como no puede ser. Entonces quizás si nos llegamos a sentir traicionados, el otro personaje que me hacía pensar mientras tú hablabas lo de Jesús obedeciendo a Dios antes que ir a querer salvar a su amigo, porque si nosotros queremos mucho a una persona, obviamente cuando la vemos mal, vamos a querer ayudarle. No es como, ay, que aprenda solo, ¿verdad? El dolor forja a las personas, el dolor es el mejor maestro. No, es como, ¿qué me importa? Vamos a ayudar a la otra persona porque la queremos, ¿no? Entonces Jesús quiso ayudar, pero tuvo que obedecer, y eso no significa que Jesús era frío en sus sentimientos. Y ahí es donde me hace pensar en Abraham. ¿Por qué Abraham pasó esperando tanto tiempo un hijo? Y al fin tiene lo que tanto quería. Y viene Dios y le dice, bueno, vamos a ver, entrégame a tu hijo. Y con el dolor del corazón, Abraham iba a entregar a su propio hijo. Y Dios le dice, no, en este momento no. Hay momentos en los que Dios viene y nos detiene antes porque quiere ver nuestra obediencia. Pero a veces nuestra obediencia se va a ver hasta que se ejecuta lo último. Y Jesús tuvo que ver, bueno, no lo vio, pero sí... no vio el momento en el que él parte de esta tierra, pero sí a su amigo sepultado, envuelto, perdió a quien amaba. Y aquí queremos compartir del corazón de Dios. Si Dios te pide que hagas algo y lo que tú dices, Dios, ¿por qué te pones del lado de la otra persona o de las otras personas? Dios, ¿por qué me pides esto? Hablemos de otra cosa. A veces se trata de que nos sentimos traicionados dentro de la misma iglesia, dentro de la misma congregación, y es como, no, yo no vuelvo a ir a la iglesia, no, porque me hicieron esto, me hicieron aquello, y Jesús es relación y yo puedo tener una relación en mi casa, y nos ponemos con tantos pretextos, ¿no? Pero viene Dios y te manda y te dice, oye, allá te van a forjar todavía, y esto es parte de tu carácter. No es como Dios se mueve, no es como Dios ama, pero es parte de lo que Dios está usando para transformarte. Entonces, incluso en medio de eso, y tú dices, Señor, pero ¿por qué te pones en contra de las personas? Tú estás viendo que las personas están haciendo mal. A veces se trata de incluso los líderes. Tal vez no te importa lo que hace las demás personas que asisten a la congregación, tus hermanos, porque tú dices, bueno, pues es que son mis hermanos, también estamos aprendiendo, pero los líderes tú esperas que sean perfectos, que sean querubines predicando la palabra de Dios. Entonces cuando se equivocan tú dices, Dios, ¿pero por qué? Entonces los estás respaldando. Y Dios tiene maneras que no sabemos cómo Él trabaja, así que solo hay que obedecerle en esos momentos, confiar en Él, y también entender que hay momentos donde todo lo que nosotros hacemos lo vamos a cosechar. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestra parte por lo bueno, pero también incluso aquella persona que hace mal va a cosechar todo el mal que en algún momento estuvo sembrando. Entonces, ¿qué sucede ahí? A nosotros, ¿qué nos importa? Cómo Dios ajuste cuentas con las otras personas. O sea, que Dios haga lo que tenga que hacer con esas personas, pero de nuestra parte debe estar la obediencia a Dios, confiando que Él tiene un propósito mayor que el que nosotros podemos entender en este momento. Le dijo a Pedro, no lo vas a entender, Pedro, ahorita no estás entendiendo lo que voy a hacer, pero después lo vas a entender. Y Pedro lo entendió hasta que estaba dando su vida por causa de Cristo. En el momento que estaba renunciando a Él, blasfemando en contra de Él, ahí antes del tercer canto del gallo,
estaba traicionándolo. No entendía Pedro lo que Jesús seguía haciendo, sino lo entendió muchísimo tiempo después. Entonces quizás en este momento no lo entiendas, pero confía que el plan de Dios no se acaba en este momento, sino que el plan de Dios en tu vida se acaba hasta que te encuentres con Él cara a cara en los cielos, que es lo que deberíamos esperar y buscar todos, ¿no? O sea, si tú no estás seguro de que te vas a encontrar cara a cara con Cristo cuando partas de este mundo, ven a Él, porque Él te está esperando. Él quiere que lo veas cara a cara. Y él realmente te ama, te está esperando, incluso cuando la voluntad de Dios no se entienda en muchas ocasiones. Pero el corazón de Jesús viene a ser interesante en esos momentos, porque Él quiere forjarnos, pero a través de situaciones duras o difíciles en muchas ocasiones. Y eso no significa que Jesús, aunque sabe lo que va a hacer en tu vida, a Él no le esté doliendo contigo. Quiero leerte este fragmento de la palabra de Dios, y dice en Juan capítulo 11, versículos 33 al 37, traducción lenguaje actual. Cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Él lloró ahí por causa de ver a su amiga María y a su amiga Marta, al ver que Lázaro había partido. Y es que un momento antes, de hecho, María le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y quizás tú digas esto: si tú hubieras estado aquí, Dios, si tú me hubieras dicho algo, si tú hubieras intervenido, si tú hubieras evitado esta enfermedad, si tú hubieras evitado que esta persona hiciera esto, si tú hubieras hecho tal cosa, esto no hubiera pasado. El hubiera no existe. Entonces dejemos de reprochar por lo que pasó y veamos que aquí, incluso cuando lo que sucede es algo terrible, o sea, no era solo Lázaro enfermo ahora es un Lázaro que está muerto, bien muerto, porque a los 4 días ya se estaba pues pudriendo el cuerpo. Entonces dice que Jesús lloró por ver, tuvo compasión por ver a Marta y María perder al hermano que tanto amaban. Pero escuchen acá, dice, les preguntó: ¿dónde está sepultado Lázaro? Porque ahí solo había visto el dolor de sus amigas quienes perdieron a alguien. Continúa y dice: ellos le dijeron: ven, Señor, aquí está. Y Jesús se puso a llorar cuando vio a su amigo. Quizás Jesús antes de eso le preocupaba el decir: no voy a llegar a tiempo. Pero hasta que vio a Lázaro se dio cuenta que de verdad había muerto. Y ahora es interesante porque viene que nos dice la palabra de Dios que cuando le mandan a Jesús a decir: mira, Lázaro está muerto, Jesús dice: esto no es para terminar en muerte, esto es para la gloria de Dios. Entonces esperaban que pues Lázaro no muriera, pero Jesús sí sabía que para ver la gloria de Dios, Lázaro tenía que morir. Él no solo iba a no contestar la oración de Marta y María en ese momento, sino que iba a ver a su amigo muerto. Y esto era choqueante para Jesús también, por eso llora en ese momento, porque tuvo que hacer algo que quizás él no quería hacer, pero era en obediencia al Padre, sabiendo incluso que iba a volver a la vida. Pero aunque supiera que todo iba a estar bien, no podía evitar que el presente fuera doloroso para su amigo, para sus amigas Marta y María, y para él mismo, porque teniendo el poder de sanarlo, no pudo hacer eso que tanto hacía una y otra vez con los enfermos mientras él estuvo en esta tierra. En este caso, Dios le dice esto, el Padre le dice a Jesús: esto es para mi gloria. Y como tú dijiste respecto a lo de tu hermana, no quería hacer simplemente quitarle el dolor. Tenía que exponerse a una operación, algo doloroso, que nosotros diríamos: ¿qué clase de Dios es tan cruel para permitir eso? Y yo creo que Dios tiene miles de maneras de obrar que no vamos a entender, pero a veces nuestro corazón es tan duro que necesitamos pasar por esas cosas. No estoy diciendo que tu hermana lo sea, lo digo porque a veces una situación que simplemente nos alarma no es suficiente para cambiar nuestro corazón.
Y hablemos del hierro, es un tipo de metal pues que es muy duro. Entonces, no importa qué es lo que pase o a qué se exponga, el hierro no va a dar forma. El aluminio es un poco más moldeable, entonces tú lo puedes torcer con cierta presión y fuerza y va a dar la forma. Pero ¿qué pasa con el metal? Es tan duro que en frío no va a suceder. ¿Qué tiene que suceder? Que tiene que ser expuesto al fuego así ardiente, una temperatura altísima, porque solo entonces puede ser doblegado. Y Dios quiere que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces vamos a vivir situaciones como las que Jesús vivió, dejando morir a Lázaro, o sea, una situación que era complicada para él, pero en obediencia al Padre, dejando que su amigo muriera. Y en otras ocasiones, lo de Lázaro fue difícil para Jesús, pero hay una situación más difícil para Jesús y es enfrentando la cruz. Y lo vemos en Getsemaní diciéndole al Padre, si hubiera otra manera, pero él sabía que esa era la única manera para que él se convirtiera en el único camino al Padre. Él es el camino al Padre, el único camino que hay, pero para que se volviera accesible para nosotros, Jesús tenía que morir. Entonces, a veces no solo se trata de que por nuestras acciones en obediencia a Dios, alguien se va a ver afectado y no va a entender lo que está sucediendo en ese momento, sino a veces nosotros vamos a tener que morir por causa de Cristo. Y Jesús dijo, si no están dispuestos a cargar su cruz y seguirme, no son dignos de seguirme. No porque no nos quiera cerca, sino porque el reino de los cielos es algo que no podemos comprender humanamente y va más allá. Va más allá. Volviendo a esta historia, pues Jesús llora por Lázaro y luego nos damos cuenta que pues lo vuelve a la vida y Lázaro pudo hasta entonces entender que Jesús sí estuvo con él, sí era su amigo, que le dolió tener que hacer eso, pero era parte del plan de Dios, pero tenía que pasar para que Lázaro de entre todas las personas fuera el único, así como muchas veces decimos, ¿por qué soy el único que tiene que hacer esto? Pero Lázaro fue el único que después pudo decir, yo volví a la muerte, respétenme que yo me morí y volví a vivir. Mi amigo me resucitó. Y ahora sí con mucho orgullo, mi amigo no solo sana enfermos, también resucita a los muertos. Y si hay algo en tus manos que se murió y tú dices esto es un error, quizás no es un error, quizás tenía que morir precisamente en tus manos para que la gloria de Dios se manifestara en tu vida. Y entonces te voy a decir las palabras que Jesús le dijo a Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A veces creer implica que va a doler, que va a ser difícil y va a haber sacrificio, pero va a haber una recompensa mayor. Jocelyn, yo quiero que tú ores por todas las personas que en algún momento han sentido a Jesús como su tercer impostor o se han sentido traicionados por Jesús. No te vamos a decir qué es lo que Dios piensa, porque apenas a veces entendemos lo que piensa para nuestra vida, no tenemos las respuestas, pero sí puedo decirte con toda confianza y seguridad que incluso Dios te ama cuando parece que te está quebrando intencionalmente, no te está dejando morir. Él va a demostrar su gloria en ti, pero a veces eso tiene que ver con que Dios te va a fragmentar antes de que algo extraordinario ocurra. Y a veces a través de la oración es donde vamos a poder recibir el amor de Dios en medio de una situación difícil, aunque no parezca que Dios está amándonos ahí. Así que yo te dejo ese tiempo a ti. Y ahora que toca hacernos esa pregunta, ¿qué tiene que morir? ¿Qué actitudes, qué cosas tenemos que dejar morir? Porque muchas veces somos de aquellos de que nos aferramos a querer vivir o a querer que algo suceda
algo diferente, y muchas veces tenemos que dejar que muera para ver la gloria de Dios, para ver el poder de Dios, para ver que sucedan cosas maravillosas, y eso nos va a llevar a conocer realmente a Dios, el corazón de Dios, que Dios nos ama no solamente por hacer algo que nosotros queremos, sino por hacer sus planes en nosotros, sus propósitos en nuestras vidas. Así, ahí donde se encuentren, no sé qué situación estén viviendo o qué situación estén pasando, pero recuerden, Dios nos ama, y Dios también se pone triste, su corazón se entristece al verte así, al verte triste, al verte en depresión, al verte en ansiedad, al verte preocupado. Él también, su corazón se entristece porque eres su tesoro, porque eres su hijo. Pero acá está nuestra decisión: dejar que esas cosas mueran y ver la gloria de Dios, ver el poder de Dios en nuestras vidas, para que sea Él quien viva en nosotros, y dejar que nosotros muramos. Pero es nuestra decisión. Le vamos a dar prioridad al ego, al mundo, al enemigo, a nuestros deseos, o a la voluntad de Dios, al obedecer a Dios, a su amor, a su presencia en nuestras vidas. Así que ahí donde se encuentren, quizás muchas veces solo ponemos el teléfono y andamos haciendo cosas, solo escuchando, pero en este momento toma el momento para hablar con Dios, acercarte a Dios, a la presencia de Dios. Así que nuestro corazón se conecte con la presencia de Dios. Dios, te damos gracias por tu amor, por tu presencia, porque siempre estás a nuestro lado. Tu fidelidad es grande, tu amor es grande y maravilloso. Tu presencia siempre ha estado con nosotros. Tú, Jesús, volviste al cielo, a la diestra del Padre, entregaste tu vida para que tu espíritu viniera a habitar no solamente con nosotros, sino en nosotros. Te pido, Padre Celestial, por todas estas personas que están pasando momentos difíciles, que están pasando momentos de dificultad, de problemas, Padre Celestial, quizás de escasez, pero hoy, Padre Celestial, confiamos en ti y creemos en ti, y sabemos que si confiamos en ti veremos tu gloria, veremos tu rostro, veremos tus manos, Padre Celestial, en esta situación, en esa situación que estas personas estén viviendo, Padre amado. Te damos las gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque siempre, siempre tienes palabra para nosotros. Está en que nosotros estemos dispuestos a escucharte. Y hoy, Padre Celestial, te pido por todas estas personas a las que va a llegar este episodio, Padre Celestial, que seas tú hablando a sus vidas, abriendo sus oídos, Padre Celestial, para que te escuchen, Padre amado. Gracias por tu amor, porque nunca nos dejas, porque siempre estás con nosotros. Sabemos que eres el Todopoderoso, y cuando decimos que eres el Todopoderoso, sabemos y reconocemos que para ti no hay nada imposible, Dios amado. Muchas veces nuestras mismas mentes, nuestro mismo impostor de nosotros, te limitamos. Pero Padre Celestial, aquí están nuestros corazones. Aquí estamos, Padre Celestial, así que entrégale tu corazón a Dios. Pon tu corazón en tus manos y entrégaselo al Padre. Él quiere que creas en Él, que sepas de que para Él no hay nada imposible, que Él todo lo puede hacer, y no solamente quiere sanarte, Él quiere restaurar tu vida, Él quiere hacer tu vida en algo nuevo, Él quiere renovarte, Padre. Solamente confía. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer totalmente todo nuevo, pero solo está en que nosotros demos ese paso y creamos en que para Él no hay nada, absolutamente nada imposible.
Pon tus ojos en Dios, ponemos nuestros ojos en ti, Padre amado, y sabemos que tú obrarás en la vida de cada una de estas personas. Lleva este episodio a todas aquellas personas que lo necesitan, y en tu nombre confiamos, Padre Celestial, que tú vas a hablar a estas personas, que tú vas a restaurar, que tú vas a hacer algo nuevo. Confiamos y creemos en ti, porque si no, estamos totalmente perdidos. Solo tú eres el camino de la verdad y la vida, y creemos en ti. Y sabemos que en ti tendremos nueva vida y una vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Bendigo la vida de cada una de las personas que vayan a escucharlo, Padre Celestial. Amén y amén. Así que ahora digámosle a Dios y sigamos pidiéndole que sea Él quien nos muestre qué debemos de dejar morir, qué orgullo debemos de dejar morir, qué yo debo dejar morir. Así que sabemos que la palabra dice que debemos dejar morir nuestro yo, y para que Jesús sea quien viva en nosotros. Así que sea menos de nosotros mismos y más de Jesús. Y creámosle a Él, creamos sus promesas. Creo que tenemos la Biblia tiene 66 libros y está llena de promesas, de palabra que Dios tiene para tu vida. Pero debemos de creer en Él y a Él. Aquello que Dios te está diciendo, si Dios te dice no, que no te va a dejar, Él no te va a dejar, pero debemos de creerle y poner nuestro corazón en Él. Así que dejar de preocuparnos, dejar de afligirnos, dejar de torturarnos y ahí de sufrir. Pare de sufrir. y empezar a creer que Él Totalmente. tiene el control de todo, y no solamente te quiere sanar, Él quiere hacer algo totalmente nuevo y revivir todo en ti. Así es, entonces de verdad no lo olvides, recuérdalo. Jesús no es el tercer impostor. Allí cuando parezca que estás siendo el impostor en tu vida, que Él se convirtió en tu enemigo, debes creer y confiar que aun cuando parece que las cosas están siendo así, no lo es. No está traicionando tu confianza, solo te está guiando por un camino donde vas a ver la gloria de Dios. Y entonces habrá testimonio en tu vida que impacte a otras personas, porque si Dios pudo hacerlo contigo, pues puede hacerlo en otros más. Entonces no lo olvides, Él no es el tercer impostor. Y aun cuando Dios tenga que muchas veces fragmentar tu corazón, no lo va a dejar así herido. Va a ser para reconstruir una nueva versión de ti que pueda brillar aún más su propia gloria, su propia luz para todos aquí en esta tierra que lo necesitamos, porque recuérdate que la palabra de Dios, que una densa oscuridad, la palabra de Dios dice que una densa oscuridad cubre la tierra, pero tu luz ha brillado, y antes de que la luz pueda brillar muchas veces, pues entonces tiene que suceder eso, ¿no? El quebrantamiento para que la gloria de Dios se manifieste. Esperamos este episodio les sea de muchísima bendición, puedan considerar más las cosas y darse cuenta que Jesús les sigue amando. Y pues aquí seguimos compartiendo más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo para sanar los fragmentos rotos de nuestro corazón. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguir escuchando este episodio en la radio en línea en conexiónradio20.com. Los esperamos en el siguiente episodio del podcast de Fragmentados. Dios les bendiga. Saber de dónde nos están escuchando, y así también